bien, vamos a desarrollar brevemente la teoría sobre el tema relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. Los temas previos también han sido el desarrollo de algunas relaciones métricas, pero en la circunferencia y en el triángulo rectángulo. Y con esos elementos estamos listos para trabajar en los triángulos oblicuángulos. Vamos a mencionar primero la ley de proyecciones. Sucede que cuando tienes un triángulo y trazas la altura, entonces esa altura permite obtener en la base las proyecciones de los dos lados que están arriba. Estos lados se proyectan abajo y la proyección de A resultaría ser este segmento que mide M y la proyección de B sería este segmento que mide N. Y se cumple, aplicando el teorema de Pitágoras 2 veces se demuestra que la diferencia entre los cuadrados de estos lados, o sea, A cuadrado menos B cuadrado, eso es igual a la diferencia entre los cuadrados de las proyecciones, M cuadrado menos N cuadrado. Hay que tener en cuenta que si A es mayor que B, entonces su proyección M es mayor que N también. Por lo tanto, la diferencia va en el mismo sentido. A cuadrado menos B cuadrado hacia la derecha sería igual a M cuadrado menos N cuadrado también hacia la derecha, ¿no? Ahora, podría pasar que esta altura caiga en la prolongación de la base, o sea que sea exterior al triángulo, así. Los lados A y B serían estos dos, ella es la altura, de todas maneras aparecen abajo en la base las proyecciones de A y B. La proyección de este lado A sería todo esto que es M, mira que es todo A, y la proyección de B sería esta partecita N. Y se cumple exactamente lo mismo. O sea, la diferencia de cuadrados de estos lados, A cuadrado menos B cuadrado, eso es igual a la diferencia de cuadrados de las proyecciones, M cuadrado menos N cuadrado. Gracias a esta ley de proyecciones, se ha podido demostrar la ley de cosenos. La ley de cosenos permite que los tres lados de un triángulo se relacionen con el coseno de cualquiera de los ángulos. Por ejemplo, ¿cómo relaciono estos tres lados con el coseno de alfa? Primero tienes que ver que alfa tiene un lado opuesto y tomas ese lado opuesto, que en este caso es B, y lo elevas al cuadrado. Y ese lado elevado al cuadrado resulta que es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados. O sea, B al cuadrado es igual que A cuadrado más C cuadrado. A cuadrado más C cuadrado. Y a eso se le resta dos veces el producto de estos últimos lados, o sea, A por C. Dos veces A por C. Y eso se multiplica por el coseno de ese ángulo, el coseno de alfa. Ah, ojo, ojo, resulta que este lado, que es el lado opuesto al cuadrado, es igual a la suma de cuadrados de estos dos lados, menos dos veces su producto, A por C, por el coseno del ángulo. Cuando tienes los lados, por ejemplo, y aplicas la ley de cosenos, lo que obtienes luego de despejar es el coseno del ángulo. Y si el coseno resulta que es un valor conocido, en ocasiones se va a poder hallar el valor del ángulo. Por ejemplo, si el coseno saliese 1/2, se entiende que el ángulo valdría 60 grados. Si el coseno sale raíz de 3 entre 2, se trata del ángulo de 30. Y si el coseno fuera 3/5, exacto, el ángulo sería de 53. Ten en cuenta que el coseno podría salir negativo. Y eso significaría que el ángulo es obtuso, ¿no? Trigonométricamente hablando, es un ángulo del segundo cuadrante, por eso el coseno es negativo. Ah, ya, pero se puede deducir su valor, porque recuerda que, por ejemplo, si el coseno te saliese luego de operar igual a menos 1/2, entonces el ángulo sería 120. Razonamos así. Si el coseno nos hubiera salido 1/2, el ángulo sería 60. Como sale el negativo, entonces el ángulo es el suplemento. Y el suplemento de 60 es 120. O sea, si el coseno es igual a menos 3/5, razonamos así. Si el coseno fuera 3/5, el ángulo sería de 53. Pero como el coseno es el negativo, el ángulo es el suplemento de 53, 127.
O sea que si operando me sale un coseno negativo, entiendo que debe tratarse de un ángulo obtuso, que es el suplemento de un ángulo agudo, y de la manera en que te he indicado tú puedes deducir su valor, ¿sí? Una vez que se tiene la ley de cosenos, se puede, utilizando esa ley de cosenos, por ejemplo, demostrar el teorema de Matthew-Stewart. Matthew-Stewart demostró que se podía calcular el valor de una seviana interior conociendo los tres lados y además los segmentos que esa seviana determina sobre el lado donde cae. La seviana cae, asienta su pie, apoya su pie sobre un lado y al colocar su pie lo divide en dos partes. Se requiere de esas partes también para calcular el valor de la seviana. ¿Cómo se hace? Observa. Esta seviana parte de este punto, de este vértice. Pero no solo ella sale de ese vértice. De ese vértice sale este lado que mide A y sale este lado que mide B. Se trabaja con esos lados que están a sus costados. Con esos dos empezamos. ¿Cómo se hace? Tomas este lado, lo elevas al cuadrado y le multiplicas el segmento que aparece aquí a la derecha. Tomo el lado que está a la izquierda, lo elevo al cuadrado y le multiplico el segmento n. Eso sería a cuadrado por n, más, yo creo que lo que sigue es algo que uno puede intuir. Sería este lado elevado al cuadrado y eso multiplicado por m. O sea que es este lado al cuadrado por n más b al cuadrado por m. Eso es igual a la seviana elevada al cuadrado multiplicada por la base. Así es. La seviana al cuadrado por la base. Más el producto de los tres segmentos que están en la base. M por n por c. Se llega a eso aplicando la ley de cosenos dos veces. Por ejemplo, pones aquí un ángulo alfa, aplicas ley de cosenos con el lado A. Aquí sería 180 menos alfa, aplicas ley de cosenos con el lado B y se hace una pequeña multiplicación y luego una suma de esas ecuaciones y se llega a esta relación. No lo olvides. Esta relación te permite vincular los lados con una seviana interior y con las partes que esa seviana determina en el lado sobre el cual cae, ¿no? Como era, a cuadrado por n más b al cuadrado por m es igual a la seviana al cuadrado por la base, L cuadrado por C, más el producto de los tres segmentos que están en la base. Y si esa fórmula es válida para cualquier seviana, entonces la podríamos aplicar para calcular una mediana, una bisectriz, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a utilizar esta relación para calcular el valor de la mediana. Y lo que vamos a obtener es conocido como el teorema de la mediana o el teorema de Apolonio. Fíjate, la mediana, como tú verás, sale de aquí y llega hasta el medio, ¿sí? O sea que es algo así como que cada uno de estos palillos valdría C medios. Y podríamos aplicar el teorema de arriba, tomando en cuenta que él vale C medios. A cuadrado por C medios más B cuadrado por C medios igual M cuadrado por C más C medios por C medios por C. Aplicas el teorema de Stewart. Luego simplificas y lo arreglas un poquito y termina así, mira. Para hallar esta mediana que sale de este vértice, tomo estos dos lados que salen de ese vértice también y comienzo con estos dos y escribo a cuadrado más b cuadrado. Lo que pasa es que el c medios se llega a cancelar. ¿Qué sigue? Eso es igual a la mediana elevada al cuadrado y multiplicada por 2. La mediana al cuadrado por 2 más, ahora sigue la base, el tercer lado, la base al cuadrado entre 2. O sea que la suma de cuadrados de dos lados, no lo vayas a olvidar, la suma de cuadrados es igual a la mediana al cuadrado por 2, más la base al cuadrado entre 2. Ten presente que hay propiedades que se relacionan con la suma de cuadrados de dos lados y propiedades que se relacionan con la diferencia de cuadrados. Por ejemplo, la ley de cosenos que tenemos por aquí también tiene que ver con la suma de cuadrados de dos lados.
el teorema de la mediana o teorema de Apolonio, también tiene que ver con la suma de cuadrados de dos lados. No lo vayas a olvidar. Cerramos esto con el último bloque de formulitas. El que voy a colocar aquí, pues es lo que nos sirve para calcular la longitud de una bisectriz interior. Este segmento celeste se llama bisectriz interior. Y tú recordarás que estos segmentos o estos lados A y B, cuando ella es bisectriz, tienen una bonita relación con M y N. Te la voy a recordar por acá. Se demuestra que A es a B como M es a N. Ah, cierto. A es a B como M es a N. O sea que si A vale 3 y B vale 7, él es 3K y él vale 7K. ¿Te acuerdas? Con esos 4 segmentos que son proporcionales, se puede calcular el valor de L. O sea, la bisectriz. Sucede que la bisectriz interior elevada al cuadrado es igual al producto de estos lados, es decir, A por B, menos el producto de los segmentos que determina esa bisectriz. Y si te interesa probar esta relación, te invito a que apliques el teorema de Stewart. O sea, A al cuadrado por N más B al cuadrado por M, eso es igual a L al cuadrado por la base, que es M más N, más M por M más N. Escribes esa relación, operas con cuidado, aprovechas que A por N es igual a B por M y finalmente llegas a esto. La bisectriz interior al cuadrado, ojo, la bisectriz interior al cuadrado es igual al producto de estos lados menos el producto de los segmentos que determina la bisectriz. Y finalmente tenemos el teorema de Herón, que no está vinculado directamente al teorema de Stewart, sino más bien está vinculado a la ley de proyecciones. ¿Por qué? Porque cuando se tienen los 3 lados, Herón plantea que se puede calcular el valor de la altura. Y tiene razón. Si tú colocas aquí la letra M, acá sería C menos M. Aplicas la ley de proyecciones y puedes hallar el valor de M. Y cuando has calculado el valor de M, solo queda por aplicar Pitágoras y sale la altura. Nada más. Y la altura resulta que es igual a lo siguiente: a una fracción multiplicada por una raíz cuadrada. La altura de un triángulo es una fracción por una raíz. ¿Qué va en el numerador? 2. ¿Qué va en el denominador? La base. Para esta altura la base sería C. Y en el radical se coloca P. ¿Te acuerdas qué cosa es P? P es el semiperímetro. Semiperímetro. ¿Y recuerdas cómo se calcula el semiperímetro? Ojalá que sí. Es la suma de los lados y eso entre 2. Ese valor se coloca aquí y luego se coloca la diferencia entre este semiperímetro y uno de los lados. P menos A. Como siguiente factor, P menos B. Como siguiente factor, P menos C. O sea, se coloca dentro de la raíz el semiperímetro por la diferencia entre el semiperímetro y cada uno de los lados. P por P menos A, por P menos B y por P menos C. Puede parecer una fórmula larga y fea, pero cuando A, B y C asumen números sencillos, esto también resulta ser algo bastante sencillo. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando resolvamos los problemas.